Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el numeral 754 y vamos a leerlo hasta el 808. Estamos con el sacramento de la confesión. Nos dice, antes de comenzar vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cambiar el tema. Bien, nos dice el numeral 754. ¿Hizo buena confesión quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria? Quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria, hizo buena confesión si empleó la debida diligencia para recordarlo. Si un pecado mortal olvidado en la confesión nos vuelve a la memoria, ¿estamos obligados a acusarnos de él en otra confesión? Si un pecado mortal olvidado en la confesión nos vuelve luego a la memoria, estamos obligados a acusarnos de él la primera vez que vayamos a confesarnos. ¿Qué pecado comete quien por vergüenza u otro motivo calla culpablemente en la confesión algún pecado mortal? Quien por vergüenza u otro cualquier motivo calla culpablemente algún pecado mortal en la confesión, profana el sacramento y por tanto se hace reo de gravísimo sacrilegio. Es decir, tenemos conocimiento de un pecado mortal y no lo confesamos, ya sea por vergüenza o por lo que fuera. ¿Qué hará para tranquilizar su conciencia quien cayó culpablemente algún pecado mortal en la confesión? Quien cayó culpablemente algún pecado mortal en la confesión debe declarar al confesor el pecado que cayó y en cuántas ocasiones lo ha callado, y repetir todas las confesiones desde la última bien repetir todas las confesiones desde la última bien hecha. ¿Qué ha de considerar el que se siente tentado a callar algún pecado en la confesión? El que se sintiere tentado a callar un pecado grave en la confesión ha de considerar, primero, que no tuvo vergüenza de pecar delante de Dios, que todo lo ve. Segundo, que es mejor descubrir los propios pecados al confesor en secreto que vivir intranquilo en el pecado, morir muerte desastrada y ser afrentado al día del juicio universal delante de todo el mundo. Tercero, que el confesor está obligado al sigilo sacramental bajo pecado gravísimo y con la amenaza de severísimas penas temporales y eternas. Es decir, el sacerdote no puede hablar del pecado confesado. Numeral 759. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser sincera? La confesión ha de ser sincera quiere decir que hemos de declarar los propios pecados como son, sin excusarnos, disminuirlos ni aumentarlos. Es decir, a veces cometemos un pecado y en vez de decir el pecado ya lo aumentamos como si fuera algo muy grave, y solo tenemos que decirle el pecado, nada más que eso. Y tampoco minimizar el pecado. A veces ponemos situaciones, hablamos de las situaciones de que por qué me trataron así, y por eso hice tal cosa. Pero acá hay que decir el pecado, nada más que eso. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser prudente? La confesión ha de ser prudente quiere decir que en la declaración de los pecados hemos de usar los términos más modestos y que hemos de guardarnos de descubrir pecados ajenos. Es decir, el que se va a confesar es uno individualmente. Yo no tengo que confesar los pecados de los demás, sino mi pecado. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser breve? La confesión ha de ser breve quiere decir que no hemos de manifestar nada inútil al confesor. Es decir, nos ponemos a hablar con el sacerdote en vez de confesar los pecados. Numeral 762. ¿No es gravoso
el tener que confesar a otros los propios pecados mayormente si son vergonzosos? Aunque el confesar a otros los propios pecados sea gravoso, hay que hacerlo, porque es precepto divino y no se puede alcanzar el perdón de otra manera. Y además porque la dificultad de confesarse se compensa con los muchos bienes y consuelos grandes que hay en ello. ¿Cómo os presentaréis al confesor? Me arrollaré a los pies del confesor y diré: bendíceme, Padre, porque he pecado. Caeréis y mientras el confesor os da la bendición, me inclinaré humildemente para recibir la bendición y haré la señal de la cruz. ¿Qué diréis después de hecha la señal de la cruz? Después de hecha la señal de la cruz diré: me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, a todos los santos y a vos, Padre mío espiritual, porque he pecado. ¿Y luego qué diréis? Luego diré: me confieso en tal tiempo, por la gracia de Dios recibí la absolución, cumplí la penitencia y fui a comulgar. Seguidamente me acusaré de los pecados. Terminada la acusación de los pecados, ¿qué haréis? Terminada la acusación de los pecados diré: me acuso además de todos los pecados de la vida pasada, especialmente contra tal o tal virtud, por ejemplo contra la pureza, contra el cuarto mandamiento, etc. Después de esta acusación, ¿qué diréis? Diré: todos estos pecados y de los demás que no recuerdo, pido perdón a Dios de todo corazón y a vos, Padre mío espiritual, penitencia y absolución. ¿Qué más habéis de hacer después de la confesión de los pecados? Después de la confesión de los pecados, he de oír con respeto lo que me diga el confesor, aceptar la penitencia con sincera voluntad de cumplirla y mientras me absuelve, renovar el acto de contrición. ¿Qué habéis de hacer después de recibir la absolución? Después de recibir la absolución, he de dar gracias al Señor, cumplir luego la penitencia y poner en práctica los avisos del confesor. Octavo punto de la absolución. ¿Deben los confesores dar siempre la absolución a los que se confiesan? Los confesores solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuesto para recibirla. Es decir, que el sacerdote te puede o no dar la absolución de los pecados. ¿Pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? Los confesores no solo pueden, sino deben diferir o negar la absolución en ciertos casos para no profanar el sacramento. ¿Qué penitentes deben tener por mal dispuestos? Los penitentes que deben tener por mal dispuestos son estos principalmente. Primero, los que no saben los misterios principales de nuestra fe o descuidan el aprender las otras cosas de la doctrina cristiana, que tienen obligación de saber conforme a su estado. Es decir, un adulto, digamos, no puede no saber cosas de Jesucristo, ¿sí? Es decir, lo que aprendió en la confirmación. Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia o dan señales de dolor, no dan señales de dolor ni arrepentimiento. Tercero, los que pudiendo no quieren restituir la hacienda o la fama que quitaron. Es decir, supónganse que ustedes mintieron a alguien, difamaron, es decir, dijeron una mentira de alguien y eso afectó a esa persona y después no quieren resarcir el daño causado, ¿sí? Eso estaría mal. Cuarto, los que no perdonan de corazón a sus enemigos. Eso es bíblico. Nos dice Jesús que debemos sí o sí perdonar a los que nos odian, ¿sí? A nuestros enemigos. Por lo tanto, nosotros sí o sí debemos perdonar. Quinto, los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. Es decir, vos sos ladrón, te confesás que robaste y vas a seguir robando, ¿sí? Entonces, no, ¿para qué? Si vos no te querés enmendarte, ¿para qué te vas a confesar? Uno se va a confesar para enmendar su vida, para dejar de hacer lo que hacía. Sexto, los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar. ¿Esto qué significa? Creo que ya lo hablamos, pero significa que alguien que se vive emborrachando, yo ya di el ejemplo, pero vamos a darlo de vuelta, ¿sí? Y una ocasión próxima de pecar sería pasar por el bar donde generalmente él vive tomando, conoce a sus amigos, y evitar esa ocasión próxima sería no pasar por ese bar, sino
dar la vuelta y pasar por otro lado, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros debemos hacer para evitar el pecado. Numeral 774. ¿No es demasiado riguroso el confesar que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto? El confesor que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto no es demasiado riguroso, antes muy caritativo, portándose como buen médico que prueba todos los remedios, por dolorosas y ásperas que sean, para salvar la vida del enfermo. Es decir, que el sacerdote puede dilatar esa absolución cuando él quiera. ¿Deberá desesperar y retirarse absolutamente de la confesión del pecador a quien se difiere o niega la absolución? El pecador a quien se difiere o niega la absolución no debe desesperar ni retirarse absolutamente de la confesión, sino que debe humillarse, reconocer su deplorable estado, aprovecharse de los buenos consejos que le da el confesor y de este modo ponerse lo más pronto posible en estado de merecer la absolución. Generalmente el sacerdote está pidiendo un cambio de vida y tiene que ver el sacerdote ese cambio de vida para darle esa absolución. Por ejemplo, ¿qué ha de ser el penitente en cuanto a la elección de confesor? El verdadero penitente ha de encomendarse a Dios para elegir un confesor piadoso, docto y prudente, ponerse luego en sus manos y sujetarse a él como su juez y médico. 9. punto de la satisfacción y penitencia. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción, que también se llama penitencia sacramental, es uno de los actos del penitente con que desagravia en alguna manera la justicia de Dios por los pecados cometidos, ejecutando las obras que el confesor le impone. Eso puede ser visitar a un enfermo, rezar el rosario, rezar un Padre Nuestro, rezar 3 Ave Marías. Bueno, eso de acuerdo al pecado, de acuerdo al confesor, va a dar la penitencia a la cual tiene que hacer el que se confiesa. ¿Está obligado el penitente a aceptar la penitencia impuesta por el confesor? El penitente está obligado a aceptar la penitencia impuesta por el confesor y si no puede cumplirla, ha de declarárselo humildemente y pedir otra. Es decir, por ahí el sacerdote está pidiendo algo que es imposible que haga, entonces le pide otra penitencia. Por ejemplo, le pide visitar al hospital a los enfermos, bueno, no puedo, en trabajo, qué sé yo, bueno, entonces le da otra penitencia. Pero para que más o menos tengamos en claro lo que es la penitencia. ¿Cuándo hemos de cumplir la penitencia? Si el confesor no ha prescrito ningún tiempo, hemos de cumplir la penitencia cuanto antes y procurar hacerlo en estado de gracia. Esa penitencia que me puso el sacerdote lo tengo que tratar de hacer en estado de gracia. ¿Cómo hemos de cumplir la penitencia? Hemos de cumplir la penitencia enteramente y con devoción. ¿Por qué en la confesión se impone alguna penitencia? Se impone alguna penitencia porque de ordinario, después de la absolución sacramental que perdona la culpa y la pena eterna, queda una pena temporal que se ha de pagar en este mundo o en el purgatorio. Es decir, cuando yo me confieso, queda suelto la culpa, pero quedan las penas. ¿Por qué ha querido el Señor perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados y no en el sacramento de la penitencia? El Señor ha querido perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debido a los pecados y no en el sacramento de la penitencia, porque los pecados después del bautismo son harto más graves, como hechos con mayor conocimiento e ingratitud a los beneficios de Dios. Y también para que la obligación de satisfacer por ellos sirva de freno para no cometerlos de nuevo. Claro. ¿Podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos? No podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos, pero lo podemos hacer uniéndonos con Jesucristo, quien da valor a nuestras acciones con los méritos de su pasión y muerte. ¿Basta siempre la penitencia que impone el confesor para ahorrar toda la pena debida por los pecados? La penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar toda la pena debida por los pecados, por lo cual se debe procurar suplir con otras penitencias voluntarias lo que resta. Es decir, el sacerdote me impuso una pena, vamos a decir, me dice, bueno, rezar 3 Ave María, recé las 3 Ave María, pero aparte yo puedo hacer ayunos, oraciones, mortificaciones y otras cosas para pagar esa pena que siempre queda, es decir, la culpa se perdona, pero no así la pena, es decir, todo
el daño que yo hice, digamos, la pena que dejó el pecado, eso lo puedo pagar con mi sacrificio personal. ¿Cuántas son las obras de penitencia? Las obras de penitencia son, mira que ya está, pueden reducirse a 3 especies, que son la oración, el ayuno y la limosna. ¿Qué se entiende por oración? Por oración se entiende todo género de ejercicios de piedad. Acuérdense de esto, todo ejercicio de piedad. Oración se entiende todo género de ejercicios de piedad. Cuando yo visito a un enfermo, estoy también orando. ¿Qué se entiende por ayuno? Por ayuno se entiende toda clase de mortificación. ¿Qué se entiende por limosna? Por limosna se entiende toda obra de misericordia espiritual y corporal. Fíjense en que acá muchas veces nosotros entendemos por limosna a lo corporal, es decir, dar dinero, dar algo a los pobres, pero también la limosna tiene que ver con lo espiritual, no solo con lo corporal. ¿Qué penitencia es más meritoria, la que nos da el confesor o la que hacemos por propia elección? La penitencia que nos da el confesor es la más meritoria, porque siendo parte del sacramento recibe mayor virtud de los méritos de la pasión de Jesucristo. ¿Van inmediatamente al cielo los que mueren después de recibida la absolución, pero antes de haber plenamente satisfecho a la justicia de Dios? No, Señor, van al purgatorio para satisfacer la ley de la justicia de Dios y purificarse enteramente. ¿Podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio? Sí, Señor. Podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio con oraciones, limosnas, toda suerte de buenas obras, indulgencias, sobre todo con el santo sacrificio de la misa. Además de la penitencia, ¿qué otra cosa ha de hacer el penitente después de la confesión? El penitente después de la confesión, además de la penitencia, si ha perjudicado injustamente al prójimo en la hacienda o en la honra, o si le ha dado escándalo, debe lo más pronto posible restituirle la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. ¿Cómo se puede remediar el escándalo que se dio? Se puede remediar el escándalo haciendo cesar la ocasión de darlo y edificando con palabras y buenos ejemplos a los que se había escandalizado. Es decir, hablé mal de una persona, ahora voy a empezar a hablar bien de esa persona. ¿De qué manera hemos de, sin mentir, sin mentir, hablando bien pero con la verdad, no con la mentira? Por más que yo no puedo hablar a alguien sin saber cómo es ese alguien. ¿De qué manera hemos de satisfacer al prójimo cuando le inferimos alguna ofensa? Cuando inferimos al prójimo alguna ofensa, hemos de satisfacerle pidiéndole perdón o dándole cualquier otra reparación conveniente. ¿Qué fruto produce una buena confesión? Una buena confesión primero nos perdona los pecados cometidos y nos da la gracia de Dios. Segundo, nos restituye la paz y la tranquilidad de la conciencia. Tercero, nos vuelve a abrir las puertas del paraíso y trueca la pena eterna del infierno en pena temporal. Cuarto, nos preserva de las recaídas y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. Todas las indulgencias son en estado de gracia. Décimo, de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. Es decir, siempre que me confieso es perdonada la culpa, es decir, el pecado, pero no así la pena que dejó el pecado. Entonces, la indulgencia lo que hace es perdonar esas penas. O sea, para decirlo rápido y pronto, cuando yo no tengo pecado mortal, voy directamente al cielo si yo no tengo ninguna pena. Si yo tengo pena, voy directamente al purgatorio. Por lo tanto, la indulgencia no me sirve para pagar la culpa, es decir, el pecado. Yo para pagar el pecado tengo que confesarlo. Tengo que confesarme para perdonar el pecado. Pero las penas, el daño que causé, lo puedo remediar a través de las indulgencias. Las indulgencias me sirven para evitar el purgatorio y pasar directamente al cielo, ¿sí? Pero no me sirven las indulgencias, yo estoy en pecado mortal y por más que yo haga indulgencia en pecado mortal no me sirve de nada. La indulgencia la tengo que hacer en estado siempre de gracia. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder indulgencias.
¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias, aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llaman el tesoro de la Iglesia. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorgase. Acuérdense en que a Pedro le dio las llaves para desatar y atar. 800. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de dos especies, plenaria y parcial. La plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Esto cuando es plenaria, ¿sí? Es decir, perdona todas nuestras penas de todas nuestras vidas. Y la indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados, no todas, sino una parte. Por lo tanto, voy a seguir pasando por el purgatorio. ¿Qué pretende la Iglesia al conceder indulgencias? Al conceder indulgencia pretende la Iglesia ayudar la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba con el rigor de los cánones penitenciales. Es decir, ayunos prolongados. Antes era mucho más, más heavy, era mucho más fuerte la penitencia que se hacía. Entonces, ahora no se hacen esas penitencias tan fuertes como agarrar un látigo y pegarse, ayunos de 40 días, todas esas cosas. Entonces, para eso están las indulgencias y las hacemos a través de las obras de caridad. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, de 7 años y otras semejantes? Por indulgencia de 100 días, de 7 años, etc. se entiende la remisión de tanta pena temporal cuanta se descontaría con 100 días o con 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios y más presto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. Es decir, si la Iglesia me da la posibilidad de que yo, a través de una indulgencia plenaria, se me perdonen todas las penas desde acá hacia atrás, y si yo muero hoy, ya me voy directamente al cielo. Entonces, ¿cómo que no? Es algo maravilloso que la Iglesia establezca esa posibilidad para que nosotros vayamos directamente al cielo, ¿sí? Eso no quiere decir que desde el día de las indulgencias en adelante yo puedo seguir pecando y bueno, y ahí voy a tener otras penas. Eso se entiende, ¿sí? ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Para ganar las indulgencias se requiere primero estado de gracia. Acuérdense de esto porque muchos se olvidan. Hacen las indulgencias pero están en pecado mortal, no sirve para nada, ¿sí? En estado de gracia, a lo menos en la última hora que se cumple, y pureza aún de las culpas veniales cuya pena queremos se nos perdone. Segundo, cumplimiento de las obras prescriptas, según la indulgencia que uno esté haciendo. Intención de ganarlas, es decir, lo hago con la intención de ganarme esa indulgencia. Y cuarto, ser súbdito del que las concede. Puede ser un santo, por ejemplo, rezar rosario da indulgencias. Si lo rezamos tal día, indulgencias plenarias. Bueno, hay un montón de indulgencias, pero tengo que estar como atento a las indulgencias que da la Iglesia, que en cada tiempo durante el año da algunas indulgencias plenarias sobre todo. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, señor, las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio siempre que lo declare quien las otorga. Es decir, yo hago una indulgencia para aplicar la pena de alguien que está padeciendo en el purgatorio, ¿sí? No sé si está padeciendo mi tío o mi tía en el purgatorio, pero lo hago por ellos. Entonces, la indulgencia esa la hago, esa mortificación o lo que yo sea, esa obra de misericordia, lo hago por esa persona. ¿Qué es el jubileo? Jubileo, que ordinariamente se concede cada 28 años, es una indulgencia plenaria con muchos privilegios y concesiones particulares
como la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras, y la conmutación de algunos votos. Por ejemplo, el pecado del aborto generalmente está reservado al Papa, es decir, que un sacerdote, si no es delegado por el obispo o por el Papa, no puede perdonar el pecado del aborto, por ejemplo, ¿sí? O el de herejía, por ejemplo. Entonces, esos son pecados del Papa. Entonces, en el jubileo, esos que son reservados al Papa o al obispo, digamos, en este año de jubilar se perdonan esos que solo viene de parte del obispo o del Papa. No sé si me expresé bien. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. El miércoles que viene, si Dios quiere, seguimos con este catecismo. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.